Hermanos, muy buenas noches o buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este espacio que es para ustedes, que compartimos con el pastor Francisco Limón. Pastor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Aquí estamos ya listos. Qué bueno, qué bueno. Y aquí veo algo que ahorita vamos a explicar qué es lo que hace este delicioso pastel, hermanos, huele muy rico. Pero ahorita vamos a ir a esta tarta, le llaman algunos, esta torta le llaman en España, creo, pastel, muy rico y muy sabroso. Pero ahorita vamos a ir a ello. Pues hoy, hermanos, vamos a tocar otro tema dentro de nuestros diálogos pastorales. Y pues, pastor, introdúcenos un poquito qué tema vamos a tocar hoy. Tenemos que pensar seriamente sobre el momento en el que tenemos que ser nosotros mismos relevados. Triste pero real. Yo diría que no solamente triste, porque quizás no es eso. Mm, Implica entender nuestra propia temporalidad. Rectifico, Sí, tienes razón. No, porque sí. no tiene nada de No, triste. no tiene nada de triste. Sí, sí, sí. Si ya Dios me dio la bendición de servir Ujú, muchos ujú. años, Sí, sí, sí. y sino más bien incluso tenemos que ser intencionales en la forma de cómo estamos nosotros preparando en varios niveles el sentido de los que nos van a relevar. Claro, claro. Volvemos a citar, amados, se acordarán ustedes que en algún momento pusimos una gráfica de qué es lo que ha pasado con la iglesia presbiteriana Ujú. respecto a esta triste disminución. Y ahorita, no sé si ustedes han visto por allí algunas publicaciones en Facebook donde han puesto Sí. cifras un poco más actuales, en las que hay una gran esperanza porque mucha de la iglesia, según esta encuesta y según este censo, es menor de 45 años. Ujú. Hay una gran juventud en nuestra iglesia presbiteriana y hay cada vez menos personas mayores de 50 años, 60 Ujú. años, obviamente de 70 ya están disminuyendo. Y esto nos da una lectura que no hemos o que no queremos quizás reconocer, pero la lectura es de que aquellos que estamos envejeciendo tenemos Ujú. que comenzar a pensar y planear en pasar la estafeta o Sí, pasar el relevo a las nuevas generaciones. sí. Creo que a lo mejor si pudiéramos empezar a pensando en el liderazgo. Los liderazgos de muchas de las iglesias, de muchas de las organizaciones incluso, ya son bastante mayores. Sí, Somos bastante mayores ya. Algunos más que otros, pero somos mayores. No solamente estoy hablando del caso de México como ujú, iglesia presbiteriana, sino incluso, debo de decirlo, a nivel general, sí, esos grandes referentes, a lo mejor que hablábamos de los teólogos, los pastores, etcétera, que han servido de referencia a nivel internacional, la mayor parte de ellos son gente ya mayor. sí, Déjame mencionar tres o cuatro, podemos ujú, mencionarlos, ¿no? ujú. No sé, en los últimos tiempos, por ejemplo, Miguel Núñez, Ok, sí, pero ya es un hombre ya rayando los 60 y tantos casi. más bien pegándole a los 80, casi, Ah, mira. Ujú, sí, ujú. porque empezó esa iglesia en derredor de los 50 y tantos años y tiene más de 20 ahí, entonces está entre 75 y 80 años. Ah, ok. John MacArthur Él ya, de hecho, me parece que es ya octogenario está también, comenzando a pensar precisamente en el relevo. sí, John Piper no se diga, él igual. ya está, no sé, no estoy seguro si está retirado, pero por lo menos me parece que ya no está tan al frente de la iglesia. Ajá. Tim Keller Tim Keller, que ya se dedica más a ya no está al escribir. frente de la iglesia, ya está más como Ujú. conferencista, Sí. capacitador, escritor, ya se está Ujú. dedicando más a eso, ¿no? Justo L. González, que ya está muy enfermo y que Sí. de vez en cuando está haciendo algunas conferencias, pero él de hecho ya ha disminuido Sí. demasiado su ministerio, Ujú. ya no está escribiendo como antes y Sí. solamente está dando algunas cuantas clases, ¿no?
Entonces, en esos liderazgos internacionales, muchos de ellos ya son gente grande, ya son gente mayor. Y si vamos ahora acercándonos hacia la experiencia de la vida de las iglesias, vamos a darnos cuenta que está ocurriendo algo muy semejante. Sí. Muchos de los pastores que estamos sirviendo ya somos gente de más de 50, 60 años y algunos mucho más. ¿Sí? Yo estoy en 57 años, ya no estoy, Ya no te cueces al primer ya no, hervor. ya tengo rato que estoy en este ministerio, es Ujú. una bendición, ha sido una bendición. Sí. Probablemente puedo servir todavía algunos años más en el sentido de poder ministrar eficientemente todavía, pero incluso para mí, por ejemplo, ya hace algunos años yo pensé no en el retiro, sino en un cambio en mis actividades para Ujú. poder dedicarme tal vez más hacia la mentoría, la capacitación de otros Claro, y claro, no claro. estar propiamente directamente atendiendo una iglesia. Claro, claro. Sí, bueno, yo tengo 44, pero aún así ya, por ejemplo, con el trabajo con jóvenes, que a mí me encanta el trabajo con jóvenes, también ya me he mentalizado en que necesito comenzar a pensar en aquellos relevos que apoyen el Ujú. Ministerio de Jóvenes, porque me parece que no es nada malo, nada extraño, ni nada que, por ejemplo, una persona de 60 ministre a jóvenes, pero ya las energías ya no son las mismas, el pensamiento ya no es el mismo, ya no estamos tan a la onda con los chavos, ¿no? Y a mí me Sí. llega a pasar, de repente, no puedo llevarles ¿cómo diríamos? El ritmo a los Ujú. muchachos de, pastor, vamos a hacer un campamento y vámonos, sí, vámonos. Y, Sí, sí, ya ya no no estamos puedo, en lo ya. mismo, sí, Por ejemplo, eso pues, va a ir sucediendo con otras áreas de la sí. iglesia. Ahora, sí sé que la estadística dice que mucha de la población de la iglesia es menor de 40 años. Ujú, No en la realidad que yo veo. ujú. La realidad que yo veo es distinta. Seguramente puedo dar por sentado de que las cifras Ujú. son correctas, pero en el entorno donde yo me desenvuelvo, la mayor parte de los miembros de las iglesias no son menores de 40 años. Quizá lo que suceda, porque fíjate que en alguna ocasión he tenido esa percepción en algunas iglesias, lo que suceda es de que precisamente porque los que dominamos muchas veces somos personas mayores de edad, Ujú. a veces no le damos oportunidad a los más jóvenes de participar. Por ejemplo, Sí, ok. pienso, para no hablar en un determinado caso, de un consistorio X, ¿no? Ujú. El consistorio generalmente hay personas, hermanos de entre 50 a 60 años. Es muy extraño aquel consistorio que tenga alguien de 25, por ejemplo, que dice Ujú. la Constitución que a partir de Sí, los 25 puede aspirar a ser anciano, de 30 años. Es muy extraño. Puede haber, ok. estoy seguro que los hay. Ok. Esa parte puede ser en el renglón de Ujú, el liderazgo de la iglesia. ujú. Sin embargo, si hablo de la población general, Sí, mm, no vienen a mi mente muchos chicos muchos o muchas jóvenes. personas. Ok. Sí, yo lo decía, o yo decía este comentario debido a esto. En alguna ocasión una hermana me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué cree usted, me dijo así, me dijo, ¿por qué crees tú que no haya tantos jóvenes sirviendo en la iglesia? Ujú. Decía. Y mi respuesta fue, bueno, en mi experiencia, porque no se les da la oportunidad. Eso es Por cierto. ejemplo, los jóvenes son relegados a ministerios de la música y de la enseñanza a niños. Es A muy niños. extraño Ujú. ver a lo mejor un joven de 25, de 30 años, que esté al frente de la iglesia enseñando un sermón. Es muy extraño. Y máximo, si hay hermanos mayores allí, como que no se considera a alguien de 25 años para que esté al frente de una iglesia. Por esa razón, a veces aquellos que van saliendo del seminario de 26, 27, 28 años, Ujú. tienen mucha dificultad para ser aceptados por las iglesias porque los ven muy jóvenes
y los mandan a las misiones o a las congregaciones. Ujú. Y o a veces están como auxiliares del pastor titular, ¿no? Entonces, esta acción de relegarlos, siento que al mismo tiempo influye en los demás. Es decir, Ujú. a la iglesia, al grupo de oración, hermanos mayores. El grupo de mujeres, la sociedad femenil, hermanas mayores. Ujú. Varones, si es que hay, hermanos mayores, consistorio, diáconos, etcétera, etcétera. Pero resulta interesante que cuando la iglesia se junta el domingo en la mañana, uno empieza a contar y sí llega a ver, al menos yo así lo he notado. Yo he Ujú. contado algunos y hay mucha gente de 40, de 30, de 20 años, Ujú. pero no están sirviendo, no están siendo, no están usando sus dones Ujú. porque no se los permitimos, porque no damos ese espacio quizá para que ellos desarrollen estos mismos dones con todo lo que esto conlleva. Que, por ejemplo, tenemos mucho desdén, algunos por el ministerio juvenil, debido a que se equivocan, debido a que Ujú. no queremos que hagan desorden, debido a que no queremos que griten, debido a que no queremos que pongan cosas como, por ejemplo, los jóvenes son muy entusiastas en, voy a invitar a tal hermano, aunque sea presbiteriano, Ujú. a tal pastor, aunque sea presbiteriano, a que predique, y viene este predicador fogoso, diferente, y la iglesia se resiste, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, digo, es mi lectura un poquito, lo que yo he analizado, lo que yo he visto. Yo creo que parte de la situación ah, estriba en que precisamente realmente la iglesia en su conjunto, Mm, seguramente que hay grandes excepciones, pero la iglesia en su conjunto no está pensando en pasar el relevo a las siguientes generaciones. ujú, Uno de los salmos precisamente dice justamente eso, ¿no? Dice, no me permitas que me vaya de aquí hasta que anuncie ajá, a la posterior generación, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, creo que realmente no estamos pensando en las siguientes generaciones. Ujú, Y al no hacerlo, no solamente les relegamos, sino que realmente no estamos entrenándoles tampoco para que puedan desarrollarlo. ujú, Entonces, obviamente no es lo mismo una persona que tiene 10, 20, 30 años estando en la misma iglesia y que pues con el paso del tiempo tiene cierto reconocimiento y todo lo demás, ¿no? Pero incluso, aún en la gente adulta, tenemos un porcentaje muy pequeño realmente de personas que están entrenadas, discipuladas y que están sirviendo. Y de pronto, ese mismo grupo de gente adulta, de pronto dice, no, hay que dejárselo eso a los jóvenes, que los jóvenes lo hagan. Pero ¿a partir de qué si no los estamos entrenando? ujú, Entonces, creo que a veces cerramos la puerta para que puedan manifestarse en las formas de cómo ellos quieren o como ellos lo necesitan. ujú, Y de una o de otra manera imponemos un modelo, déjame decirlo con mucha propiedad. Nuestro modelo litúrgico de la iglesia presbiteriana en lo común es un modelo pensado hace 70, 80 años atrás, por lo menos. ujú, O sea, y hemos identificado cierto modelo, cierto estilo litúrgico, ujú, como que esa es la forma de cómo lo hacen los presbiterianos. ujú, Pero ese estilo realmente es un modelo cultural que venía del siglo XIX, fue adoptado en México, se hicieron ciertas adecuaciones, menos litúrgico que en Estados Unidos, estoy de acuerdo en ello, pero al mismo tiempo como que nos quedamos con aquel modelo de los 50, 60 del siglo pasado. Entonces estamos usando un modelo litúrgico que a lo mejor algunos hermanos adultos, incluso yo mismo, nos sentimos muy cómodos porque es el que siempre hemos vivido, ujú, pero hace poco estaba subiendo himnos de lo que nuestros hermanos están produciendo y demás, ¿no? sí, 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 sí. Y me siento muy cómodo porque además me lo sé, muchos de ellos, pero me siento muy cómodo porque es un escenario común para mí, pero es la música, las expresiones litúrgicas, la versión de la Biblia que utilizamos, Ujú,
Y muchas de las formas de trabajo, ¿qué tanto corresponde eso a las siguientes generaciones? Entonces, ¿qué tanto corresponde todo eso a jóvenes de 20 años y para abajo? Claro. Creo que también tiene que ver, de alguna manera, el pensamiento, no sé si en otras iglesias, pero yo lo veo muy fuerte en la iglesia presbiteriana, que es algo un poco positivo, el respeto hacia los adultos, los ancianos, Sí. ¿no? Pero que llega incluso a maximizarse en este sentido. Nunca falta en un presbiterio, por ejemplo, que el pastor más anciano es el que de alguna forma lleva la batuta. ¿Te has fijado? ¿No? Sí. Que todos hablan, Y lo he sufrido. todos hablan, y que se levanta el más anciano, dice tales palabras, y el presbiterio se adapta a lo que Sí, él claro. dice, ¿no? Porque es el más anciano, porque es el más respetable, Es el decano. es el decano de alguna forma del presbiterio. Y en algunas ocasiones tenemos que Sí, reconocer también tienen que razón a veces. bueno, pero también que se pueden equivocar, Así es. que no tienen toda la razón. Lo mismo sucede en los consistorios. Ujú. Cuando el consistorio está conformado por, a lo mejor el pastor es el más anciano de todos, y todos le dicen que sí. O dentro del consistorio hay un anciano de iglesia, que es el más anciano, es el de más canas, el de más Y que trayectoria. a lo mejor tiene los últimos 30 años de ser anciano. Ajá, 30 años, 40 años, y a lo mejor fundó la iglesia, o sus padres fueron fundadores, y él lleva, ese linaje, real sacerdocio, como dice Pedro, nación santa. Y me parece que dentro de la iglesia presbiteriana, no sé si en otras denominaciones, prevalece mucho esa idea, ¿no? De que el más ancianito es el que tiene que llevar la batuta en alguna forma. Y y a veces los más jóvenes se desaniman con eso, porque obviamente el puente de comunicación no está tan parejito, Ujú. debido a que el anciano pues, tiene ideas propias de su edad. Hay Ujú. un ejemplo que voy a dar, donde a un pastor no le gusta, por ejemplo, la comunicación, perdón, la tecnología. Ujú. Y este pastor se rehusaba a tener celular, por ejemplo. Sí. Él decía, no, yo no quiero celular, eso a mí no me llama la Ujú. atención. Si me quieren localizar, estoy o aquí en el templo, o estoy en mi casa y me pueden llamar a mi casa, ¿no? Pues así se queda. Llega la pandemia, Ujú. que obviamente no puedes llamar a todos al mismo tiempo por teléfono, y empieza en él esta crisis de cómo atiendo a mi iglesia ahora, Claro. porque pues estoy acostumbrado a visitar, a que me visiten en la oficina, estar a través de mensajes de WhatsApp. ¿Y qué es el WhatsApp? Bueno, pues se da a través de un celular. ¿Y qué celular? Cualquier celular. A veces uno piensa, de esos de Oxxo que venden ahí, Ujú. parecen tabiquitos. No, no es ese, es un smartphone. ¿Y qué es un smartphone? Y empieza. Entonces, ah, al principio este pastor tenía esta, digamos, postura fija, ¿no? Y en muchos eso puede ser desanimante, ¿no? Pues es que el pastor Claro. no se actualiza, el pastor no está, digamos, no quiere de alguna forma ceder, no quiere adaptarse a las tecnologías. Y creo que algunos pastores tienen el miedo de que también sean reemplazados. Por Mm. ejemplo, he visto algunos pastores en el que tienen el temor de, por ejemplo, llamar a un pastor más joven como copastor, por Ah, sí, ejemplo. claro, tiene un temor a eso. Porque pues, me va a sacar de la chamba este cuate, ¿no? Que no vamos a negar, hermanos, que sí hay algunos que sí ponen zancadillas. Ujú. Pero yo creo que hay y debe haber ese respeto de aquel pastor más joven llegar a una iglesia donde ya hay un pastor que pues tiene su trayectoria, que por algo sigue allí, que por algo lo llamaron, que por algo está trabajando y la iglesia está contenta, y va a haber cosas que, digamos, uno como joven no va a poder sustituir, no va a poder aportar, Hay cosas, ¿no? sí. Entonces, creo que
como personas que ya estamos en tiempo en el ministerio, pues tenemos que ser sensibles a los cambios culturales, generacionales, tecnológicos, y aceptar, realmente aceptar que van a venir otras personas y que, como dice Juan Bautista en algún momento, ¿no? Con mucha sabiduría, es necesario que él crezca y yo mengüe. Claro, y eso no solamente es necesario, sino incluso deberíamos de impulsarlo. Eh, no pienso necesariamente, pienso en términos como lo he aprendido en la Biblia, de que el liderazgo dentro de las iglesias debería de ser de gente que tiene madurez, que tiene una solvencia espiritual importante. Eh, y diría el apóstol Pablo que no sea un neófito, etcétera, cosas de ese estilo. Pero eso no significa que no mantengan la puerta abierta para impulsar y desarrollar intencionalmente nuevos ministerios. Hace algunos años atrás, en otra parte del país, empezó un grupo de jóvenes a desarrollarse y muy inquietos, muy participativos, empezaron a juntarse muchos jóvenes, y un día de esos, uno de los chicos de este grupo, diríamos que su líder, un joven en ese momento tal vez de unos 25 años, no era tan grande, unos 25 años, entonces dice: pastor, ¿qué oportunidad hay de que nos presten aquel salón para poder tener ahí nuestras reuniones y que sea ya el salón de jóvenes? Dije: sí, creo que se puede, por supuesto, pero además queremos pintarlo de color negro. Dije: no estoy tan seguro de que color negro sea el mejor para eso. Y no se pintó de color negro, se pintó de azul, porque por alguna razón ellos decidieron otro tipo de tonalidad. No necesariamente tiene que convertirse en un salón de color oscuro y negro, etcétera, ¿no? Sino que he observado que la dinámica litúrgica también está cambiando. Y eso se debe a que como personas estamos cambiando. Por ejemplo, en la antigüedad, y voy a decir la antigüedad hace como 50, 60 años atrás, porque es así, hasta esa época los templos mayormente se construían pensando en iluminación natural, mucha iluminación. Ventanas de tal manera grandes. Que incluso si fuera posible no tuvieses que prender una sola lámpara. Pero las personas hoy estamos siendo distintos. Por ejemplo, en esa época las personas aprendíamos mayormente a través de la oralidad, ¿sí? La predicación, los hermanos podían estar una hora, hora y media escuchando un sermón. Hoy tardas una hora y ya se desconectaron. Claro. Antes de que termine la hora ya se desconectaron, porque vivimos en una sociedad distinta, ¿sí? Mucho más acostumbrados a las imágenes, a otro tipo de formas de trabajar, etcétera. Y en esa dinámica, nuestros templos tratan de adaptarse. Pero, por ejemplo, en algunos templos me ha tocado ver que ponen un proyector, ¿no? Para que pongan ahí unas imágenes. O me acuerdo que empezaban con poner ahí la letra del canto. Resulta que no se ve. Y la mayor parte de los templos contemporáneos, y si ustedes piensan en algunos templos que hoy en día son muy grandes, la mayor parte de ellos, construidos en los últimos 10, 15 años, la mayor parte de ellos son más al estilo de un auditorio y menos en el concepto tradicional de cómo hacíamos los templos en México, ¿no? Que por cierto, la mayor parte de los templos en México, salvo algunas muy honrosas excepciones, la mayor parte, el modelo que se sigue es una caja de zapatos con ventanas. Esa es la forma arquitectónica. Un cajón grande. Un cajón grande y le ponemos 2 torrecitas enfrente para que sepamos que es un templo, ¿no? Sí. Como muchos son así. Sí. El estilo arquitectónico realmente es muy limitado. Bien, entonces la forma, las necesidades están cambiando, porque la sociedad a las que estamos acostumbrados hoy está cambiando. Alguien me decía: es que vamos a poner internet, pero que no tengan acceso nadie más que 2 o 3 personas y que tengan acceso a internet en el templo.
Digo, quizás tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, porque hoy en día me ha tocado ver algunas de las cosas, y veo que de pronto uno de los predicadores se pone un código QR en su presentación y dice, a ver, usted que está aquí participando, saque su dispositivo, capture el código QR y va usted a participar de esto y de esto, y en lugar de generar más interactividad, a veces tendemos a limitarla. Y eso es precisamente porque, incluso como adultos, no quiero decir que somos expertos, pero sí tenemos que interactuar más con la digitalidad, mucho más con la tecnología, aunque nosotros mismos no lo sepamos llevar de manera propia. Pero hay siempre gente alrededor de nosotros que lo hace. Hace años, un profesor que tuve en el seminario, un sociólogo, Lindy Scott, él desarrolló un estudio por qué las iglesias, por qué cierto grupo de iglesias en la Ciudad de México, en la década de los 70s, 80s, por qué crecieron, y por qué otras iglesias, particularmente los movimientos o iglesias históricas, por qué no crecimos en esas décadas. En su estudio él decía, la diferencia fue el uso de la tecnología. Y cuando hablo del uso de la tecnología, en aquella época era un teclado, una guitarra y tal vez una batería. Y ya no era mucho más que lo que se usaba en esa época como uso de la tecnología. Pero eso generó el crecimiento de unas iglesias y de otras no. En esta época vivimos otra revolución tecnológica. Querrámoslo o no, pero ya estamos ahí. Si nosotros no estamos acompañando los trabajos de las nuevas generaciones, sí, seguramente la iglesia permanecerá, porque es un modelo específico en el cual a lo mejor siempre va a haber jóvenes en la iglesia donde estamos, pero al mismo tiempo cada vez van a ser menos y menos. Y algunos, me ha tocado verlo, estar en alguna iglesia que de pronto hay un grupo de jóvenes muy importante, hay un movimiento, pero pasan algunos años y esos jóvenes de pronto ya tienen 25, y en cuanto empiezan a tener más o menos esa edad, empiezas a ir viendo cómo se desaparecen de la iglesia. Claro, llega otra generación, pero tenemos generaciones completas perdidas después de los 20 años. Entre los 20 y los 30 años perdemos generaciones completas de jóvenes. Entonces, y es porque precisamente no estamos generando oportunidades ministeriales, espacios litúrgicos específicos donde ellos puedan interactuar, y no estamos realmente entrenándolos para eso. Sí, y creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que están muy pensadas en hermanos de un cierto tipo de edad, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver que las predicaciones de una sola iglesia muy pocas veces tienen esa practicidad entre responder a necesidades y cuestionamientos de personas que, por ejemplo, son muy jovencitas, o que a veces o son muy adultas. En ocasiones tiene que ver mucho con la edad del propio pastor. Por ejemplo, si el pastor ya es un anciano con nietos y todo, muchas veces su enfoque va a ser más hacia los abuelos, esas experiencias de tener hijos, grandes, yernos, etcétera. Si un pastor es más jovencito, pues va a hablar acerca de las parejas recién casadas, los niños pequeños, etcétera, ¿no? Quizá ocasionalmente de los jóvenes, adolescentes, es creo yo deseable que un pastor tenga esta visión de contemplar, ok, estoy predicando para un rango de edad entre los 15 años, 14 años, hasta el miembro más anciano de mi iglesia, y ahorita que estoy en redes, pues pensar en personas que a lo mejor tienen entre 80 y 90 años. Y muy pocas iglesias pueden tener ese alcance.
Y de alguna forma, creo que, eh, no me acuerdo dónde leí esto, pero decía un autor que predicamos a la gente que queremos que esté en la iglesia. Ujú, ¿es cierto? Le predicamos a la gente que queremos que ocupen los asientos Así en la es. iglesia, en el templo. Entonces, si predico a gente muy adulta, esa es la clase de gente que voy a tener. Ujú. Si predico a gente muy joven, esa es la clase de personas que voy a tener, porque en algunas iglesias también sucede un fenómeno un poco diferente. Sí, Ejemplo, en una iglesia allá en Tijuana, mis hermanos conocieron una iglesia de puros jóvenes, sí, puros claro. jovencitos, puros jóvenes. No era presbiteriana la iglesia, pero era una iglesia que estaba trabajando mucho con jóvenes, y si llegaba a ir un matrimonio adulto, y estoy hablándote de gente de a lo mejor 40 años, 45 años, ya no Ujú. se sentían cómodos. Sí, o tenías que ser de esos chavorrucos, Ajá, sí, sí, sí. de 50, pero disfrazado de joven, ¿no? Sí, entonces estaba sucediendo Ujú. esto a la inversa. Ministraban a muchos jóvenes, 18, Sí. 17, 20, 23, 25, y gente muy grande asistía a esta iglesia y decía, pues este no es mi lugar. Mira, una vez tuvimos que hacer esto como parte del trabajo de la iglesia y definir, a ver, ¿a cuál es el tipo de población que queremos llegar? Ujú. Y en el consistorio, la forma de cómo tratar de definirlo fue, bueno, vamos a buscar personas que estén en alrededor de los 40 años y hacia abajo. Y hoy dice, oye, ¿todos los demás? También va a haber un espacio para ellos, por supuesto. No vamos a irnos hacia lo que formas en cómo se expresa a lo mejor un adolescente de 15 años. Ujú. ¿Por qué pensamos en alrededor de 40 años y para abajo? Y si bien es cierto que la gente puede estar en el templo, por ejemplo, alguna ocasión me tocó ver ahí un jovencito predicar en una iglesia. Este, tal vez 18 o 19 años el jovencito, estaba haciendo algunos estudios y le tocó predicar ese domingo, me tocó ver y ya lo estaba viendo. Es un viejito joven. Eso fue lo que yo vi. Un Ujú. viejito joven. Sí, tenía 20 años, 18, 20 años, pero igualito Ujú. que si tuviera 60. Sí, 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 sí. Porque el mismo grupo, la misma sociedad Sí, lo estaba claro. moldeando de esa Sí, manera. sí, sí, sí. Y cuando pensamos entonces en la iglesia, en un grupo de 40 años aproximadamente, ¿por qué aproximadamente en ese nivel? Pensamos, la gente de alrededor de los 40 años posiblemente ya están casados, la Ujú. mayor parte de ellos, la mayor parte de la gente a los 40 ya se casó, Sí, y si están casados a lo mejor tienen no muchos años de casados, la gente no se casa a veces tan jovencita, últimamente ya, ¿no? Sí. últimamente se casan ya más después de los 25, 30 25, años, por ahí 30 así, años, sí. a veces hasta un poquito más, pero entonces en alrededor de los 40 y tantos años estamos pensando en gente que probablemente tiene hijos adolescentes Ujú. o O niños incluso, o preadolescentes. Ajá, preadolescentes, sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, de esa manera, si alcanzamos a ellos, de alguna manera estamos alcanzando también a la siguiente generación, que son los niños. Sí. Si nuestro enfoque por el estilo hasta de la predicación, no sé si has visto esos títulos, ¿no? Ujú. El otro día estaba viendo uno de los materiales de la iglesia y el título que tiene es así como de 8 palabras. Este, estudio exegético, Sí, 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 sí. ni siquiera lo puedo recordar completo, para Claro. empezar. Pero además, no apela a nada. Es tan largo que además nadie se lo va a aprender. Ujú. Entonces, hasta en los títulos de los sermones tienen que ser cosas cortas, Claro, breves, que sean, si tiene más de 5 palabras, tienes que recortarlo. claro. Creo que esto es de Es un lenguaje. mucho, sí, trabajo. Y creo que para ir un poquito a las pautas de cómo podemos lograr esto del relevo, lo primero que tiene que haber en aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que tenemos tiempo como pastores, líderes en la iglesia, Ujú. es que no somos eternos, Así es. y debe haber humildad en nuestro corazón.
Por ejemplo, voy a decir un caso. Había un pastor que siempre se quejaba mucho de aquellos que venían a pastorear a su lado. Un pastor que estaba envejeciendo, querían a alguien que de alguna forma él le enseñara para que la iglesia caminara y una vez que él se retirara, pues la iglesia siguiera con el pastor Sí, nuevo, ¿no? claro. El error de la iglesia era pensar en una especie de clon de este Sí, pastor, eso no es posible, claro. que no es posible. Y el error de este pastor es ese miedo que te decía, de que, híjole, va a venir una nueva persona y yo quiero pues, seguir teniendo influencia en la Sí, iglesia. Y llegó un momento en el que tristemente el pastor se jubiló y nunca se encontró al candidato sí. idóneo. Y en el Y camino fue sacando a los sí, últimos días que iban llegando, ¿no? sí, entonces Sí. creo que hace falta mucha humildad en muchos de nosotros porque tenemos que considerar nuevamente que no somos eternos y Ujú. que las ideas que a lo mejor en algún momento tuvimos y que fueron brillantes en su momento, posiblemente ya no respondan tanto a estas nuevas generaciones, ¿no? No respondan tanto a la nueva camada de líderes que viene detrás de nosotros, Ujú. porque generalmente tenemos o se tiene esta idea de criticar lo que parece novedoso y eliminarlo a priori sin detenernos un poquito a analizarlo, Sí. ¿no? Ah, y por el otro lado está el que la iglesia anhela siempre lo tradicional, es decir, siempre hay una iglesia que ha tenido su época de oro y anhela con tantas ganas regresar a esa época de oro, ¿no? No sé si es Ujú. donde la iglesia empezó a crecer, Ah, si cuando la iglesia a lo mejor tenía su edificio en obra negra y es un empezaron a espacio de construir. comodidad también, ¿no? También, Donde nos sentimos cómodos en sí, ese sí, sí, espacio. sí, donde a lo mejor, híjole, no, sí venía mucha gente y a lo mejor sí crecíamos y a lo mejor el pastor sí visitaba mucho y a lo mejor esto, pues va creciendo la iglesia, va envejeciendo la iglesia, van muriendo muchos hermanos y los que quedaron pues anhelan regresar a ese tipo de iglesia que antes eran y se resisten a los cambios, pensando que el cambio implica una mayor distancia. Cada vez que cambio me doy cuenta de la realidad de que no voy a poder regresar allá. Y es como cuando uno mismo va envejeciendo, de que no, a veces llega un momento, pues dicen las lenguas, que llega un momento en la vida del hombre que empieza a envejecer y quiere detener el tiempo de tal forma que quiere empezar a hacer cosas de joven, como tú dices, Sí. chavorrucos, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que hay hombres que a los 50 años, por la chispa de querer sentirse jóvenes otra vez, pues cambian su coche, compran uno Un convertible, deportivo, ¿no? un Sí. deportivo, se inscriben al gimnasio porque pues quieren seguir siendo chavos. Y no es que esté mal, pero nos negamos a aceptar que el tiempo ha pasado Sí. y que las cosas van avanzando. Mira, tenemos que pensar seriamente como iglesias en las siguientes generaciones. Soy abuelo, ya lo sabes. Mm, Quiero que consideren, hermanos, las nuevas habilidades que por distintas razones, no voy a hablar acerca de ellas en este momento, nuestros hijos y nuestros nietos tienen. Hace muchos años, por necesidades de necesitaba compartir un material con algunos hermanos, y abrí un canal de YouTube hace muchos años. Tal vez, no sé, muchos años, estoy hablando tal vez como de unos 8 años, 10 años Ujú, atrás. ujú. Abrí un canal de YouTube y empecé a subir algún material. Bueno, y durante años no lo usé. Así es que a lo mejor mis primeros videos de YouTube y demás, etcétera, los empecé a subir en derredor de los 50 y tantos años, ¿sí? Y no sabía muy bien ni cómo hacerlo, pero picándole le atiné y Ujú, funcionó. ujú. Hace unas semanas conversé con uno de mis nietos.
de 8 años. Él abrió su propio canal de YouTube. Tiene 8 años. Todos los niños hoy en día están acostumbrados a alguna plataforma digital. Ajá. Todos. Hasta los que viven en algunos pueblos muy pequeños están acostumbrados a usar alguna plataforma digital porque la escuela, las situaciones, etcétera, se los han generado así. Lo que yo aprendí cuando tenía 50 y tantos años, o 50 años, mi nieto lo aprendió a hacer cuando tenía 8. De ese tamaño puede ser la brecha generacional hoy en día. Estaba recordando hace años atrás, tengo 2 hijos, y y le pregunté, oye, ¿a qué edad empezaste a armar tu primera computadora? Su primer computadora. O sea, por cierto, llegué ese día de ahí de la oficina y llegué a la casa y vi que mi computadora estaba toda desarmada encima de la mesa. Así, toda abierta, le había quitado la tarjeta madre, las memorias, todo, ¿no? Le pregunté, ¿qué edad tenías? ¿8 años? ¿9 años? ¿Como 9 años? 9 años. 9 años. Cuando ya estaban armando su primer computadora. Despiezando la mía, obviamente, Claro. que era la única que teníamos. ¿A qué voy con esto? Las tecnologías, las situaciones son totalmente distintas a nosotros, a la forma en cómo nosotros vivíamos. Entonces, si nosotros no estamos generando materiales, conceptos específicos para alcanzar con el Evangelio, entrenarles, discipularles, generar espacios de ministerio para esas nuevas generaciones, muchos de ellos van a encontrar esos espacios en otros lugares. Por eso la tarea es pensar en el relevo, pensar en el cambio, aunque esto implique, como dice Juan Bautista, que nosotros menguemos. Y creo que lo importante es el amor a la iglesia, el amor al evangelio. Sí, claro. ¿No? Que no nos quedemos nosotros como que yo soy el modelo, o soy la figura, o soy el único que puede, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta en muchos de nosotros, ¿no? El que la iglesia va a seguir avanzando conmigo o sin mí. Y lo más probable que sin mí. O a pesar de mí. Hermanos, pues gracias por acompañarnos y gracias, hermanos, porque el motivo por el que tenemos este pastel es dar gracias a Dios porque tenemos un año ya con estas conversaciones, con esta plataforma. Todo inició como pues la necesidad de atender a las iglesias, a los hermanos que estábamos en cuarentena, que no salíamos, ¿qué hago? Y poco a poco esto fue convirtiéndose. Y empezar a platicar y aprender juntos, sí, ¿no? Sí, fue convirtiéndose en algo más permanente. Cada semana se sube un video, es muy extraño cuando no podemos debido a diversos compromisos. Y hermanos, pues lo hacemos con todo el amor y gusto por el ministerio, por la iglesia. Y gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos con su like, con su compartir con sus amigos, con sus comentarios, con sus dislikes también, porque son aceptables las críticas. Y hermanos, pues gracias también por este varón que abrió este canal y bueno, pues tenemos, como decíamos, un año. Pastor. No, pastor, pues tú. Yo ya di la introducción. Te toca porque a ver, a Dios gracias cumplimos un año. Hermanos. Y gracias por acompañarnos. Gracias a Dios. En este año. Vamos a partir el pastelito. Es de chocolate, así que vamos a compartirlo con ustedes. Así que se vienen, hermanos. y gracias hermanos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.